Que tengan todos un muy buen día. Me es grato presentarme ante ustedes con mi cuarta exposición. Mi nombre es Fridley Giancarlo Carrascosa Jiménez y actualmente estudio en la Escuela Particular Mixta Joyabateca de Ciencias Comerciales y estudio la carrera de Perito Contador con orientación en computación. Y el día de hoy vengo a darles una explicación sobre los temas de definición de la contabilidad, características de la contabilidad y principios básicos de la contabilidad. Conforme al primer tema, que es la definición de la contabilidad, esta es una herramienta clave para conocer en qué situación y condición se encuentra una empresa. Y con esta documentación podemos establecer las estrategias necesarias con el objetivo de mejorar su rendimiento económico. Por ejemplo, si compramos madera para hacer sillas, tendremos que contabilizar esa compra para saber qué cantidad tenemos, cuánto nos ha costado, quién es el vendedor y en qué fecha las hemos comprado. De todo eso se encarga la contabilidad. La contabilidad es un recurso que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cualquier empresa en desarrollo de sus actividades realizará operaciones como de compra, venta, financiación. Como consecuencia de estas actividades, su patrimonio varía y obtiene un beneficio o pérdida. Conforme al segundo tema, que son las características de la contabilidad, tenemos lo que es la utilidad. La información contable debe ser útil, en principio para conocer la real situación financiera de un negocio. Conocer los estados contables puede ser un valioso elemento para la toma de decisiones. Para tener utilidad, la información contable debe cumplir con los requisitos que mencionaré a continuación. El primero es la pertinencia. Es porque la información contable debe estar acorde a los objetivos y a las necesidades de quien recurra a ella. Debe ser clara porque la información debe ser fácil de comprender, debe estar redactada de manera clara y organizada sin tanto tecnicismo para resultar accesible a una persona no experta en temas de contabilidad. Debe ser comparable porque la información debe tener la posibilidad de ser comparada con otras empresas o con la de esa misma empresa en otros periodos contables. Oportuna porque a veces se hacen reuniones especiales para dar a conocer la información contable. La información debe suministrarse en tiempo y forma, así como en un lugar que resulte apropiado. A veces se hacen reuniones especiales para dar a conocer la información contable. Por ejemplo, el directorio de una empresa. Debe ser objetiva porque la información contable debe elaborarse sin ningún tipo de prejuicio o preconcepto. Simplemente hay que referirnos los hechos tal como son. No es ético dibujar un panorama diferente del real para influir a los usuarios de esta información en una dirección determinada. Debe ser confiable porque la información debe permitir a los usuarios que puedan depender de ella la toma de sus decisiones. Es decir, que debe ser información confiable, para lo cual es necesario que cumplan a su vez los requisitos de verificación y representatividad. Debe ser verificada porque la información debe poder ser corroborada por la gente diferente de estas quienes la suministran. Y representativa porque la información debe ver todo, no una parte puntual, pues eso podría llevar una idea
y real a la situación contable. Cuanto más precisa sea, más presentativa será. Debe tener integridad. En la información contable se debe representar todo de manera fidedigna. En la información contable no se debe recortar la información. No debemos haber omisiones. Se debe incluir todo de manera de lograr una representación fidedigna de la situación contable. Debe tener servidumbre porque debe haber seguridad respecto a los datos que se brindan. Se debe checar absolutamente todo, nunca basarse solo en lo que se comunica, ya que puede haber errores involuntarios. Debe tener prudencia porque las incertidumbres y los riesgos deben estar siempre presentes cuando se elabora un informe contable, de manera de que las estimaciones deben ser muy prudentes. Son fuentes de incertidumbre, por ejemplo, la cobrabilidad de cuentas dudosas o la vida útil de los bienes de uso. Conforme al último tema, que son los principios básicos de la contabilidad, tenemos lo que es la entidad. La actividad económica es realizada por entidades identificables, las cuales constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecuencia de los fines de la entidad. A la contabilidad le interesa identificar la entidad que persigue fines económicos particulares. La entidad puede ser una persona física o una persona moral o una combinación de varias de ellas. La moneda de denominador común. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos los componentes heterogéneos a una expresión que permite agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizarla con los elementos patrimoniales, aplicando un precio a cada unidad. Puede ser devengada, porque las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son los correspondientes a un ejercicio, sin entrar a distinguir si se ha cobrado o pagado durante dicho periodo. El periodo contable. Las necesidades de conocer los resultados de las operaciones y situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. El valor histórico original. Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que afecten o un equivalente a lo estimado que sea razonable de que se haga en un momento que se considere realizado contablemente. Estas cifras deben ser modificadas en caso de que ocurran eventos posteriores que le hagan perder su significado, aplicando métodos de ajustes en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable. El negocio en marca. La entidad se presume en existencia permanente salvo especificación en contrario, por lo que las cifras de sus estados financieros representan valores históricos o modificados de ellos sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, esto deberá especificarse solamente para la información general cuando la entidad en liquidación esté en liquidación. Durabilidad económica. Se constituye de los recursos que dispone la entidad para realizar sus fines y las fuentes de dichos recursos, que a su vez
son específicos de los derechos que sobre los mismos existen. La realización. La contabilidad cuantificada en términos monetarios que las operaciones realizan en una entidad o con otros participantes, las actividades económicas y ciertos eventos económicos no afectan. Otros principios son cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos o cuando ha tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de los recursos o sus fuentes. Otra forma sería cuando ha ocurrido un evento económico externo a la entidad o derivados de las operaciones de esta, y cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. Y por último tenemos la revelación suficiente. La información contable representada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de las operaciones y situaciones financieras de la entidad. Y bueno, esto ha sido mi exposición y muchas gracias.